El don de lengua está vigente hoy día. En Hechos capítulo 2, la Biblia nos narra un poco de ese privilegio que Dios dotó a la iglesia de entender y hablar otros idiomas. En ese día de Pentecostés, a las fiestas, había más de 15 naciones reunidas para celebrar. Pero la iglesia reunida en oración predica al aire libre el evangelio y entonces las personas que escuchaban lo entendían en su idioma materno. Principalmente el propósito en el cual Dios permitió este evento, de que entendieran, era el rechazo y juicio de Dios a los judíos, en que Dios rechazó a los judíos como únicos mediadores, sino que ahora va a inclinarse un poco o inclinar su oído a los gentiles. Para los judíos, los gentiles era algo aborrecible, eran paganos, eran personas detestables para tener comunión. Pero Dios permite y exalta su sabiduría y control en que los gentiles ahora oirán la palabra de Dios en sus propios idiomas. Además, en Corintio, ah, en- en Corintio, el apóstol Pablo limita a la iglesia del mal uso que se le daba al don de lengua. Si alguno quiere hablar en lenguas, que sea por lo menos 2 a 3 y por turno, y además debe haber un intérprete. Si no hay intérprete, dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Además, una de las cosas que tiene como propósito e intención es que las lenguas son señal para el no creyente. Es decir, que podrán entender en su idioma materna y se sorprenderán porque es personas que nunca han hablado ni estudiado la lengua extranjera pueden comunicar las glorias de Dios y su evangelio en los idiomas de estas personas que escuchan. El apóstol Pablo también comunica que si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un incrédulo, no dirán que estamos locos. Pero si profetizan y entra algún incrédulo, por todo es convencido, por todo es juzgado. El apóstol Pablo concluye un poco diciendo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocidas. Las lenguas que hoy vemos en las iglesias solamente lo que comunica es desorden, desobediencia, como la iglesia de Corintio estaba usando de manera preferencial las lenguas, porque cuando la iglesia se reúne es para edificación, pero si no hay nadie que interprete y explique el mensaje, no habrá edificación porque entenderán, no, no entenderán sus idiomas. Por tanto, los únicos que se edifican es la persona que está hablando en lengua y Dios. Y no es provechoso porque cuando la iglesia se reúne es para edificación mutua.